Gracias, precioso Señor, por esta nueva oportunidad que nos das, por esta nueva clase, por este nuevo sábado. Gracias por esta semana. Gracias por el trabajo, por nuestra familia. Gracias por todas las oportunidades que nos das para compartir sobre ti, para predicar sobre ti, precioso Dios. Gracias por todas las cosas que haces por nosotros, Señor. Queremos disponernos en esta mañana, entregarte nuestro corazón. Tenemos un corazón dispuesto para ti este día, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos atesorar todas las riquezas de tu enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Muy bien, amados, bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo volumen, el volumen 4. Este volumen se llama Viviendo Libre a través de la verdad. Y vamos a ver de qué trata. Estuvimos en el volumen 3 hablando sobre los unos a los otros. Esta vez vamos a hablar sobre viviendo libre a través de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de nuestro Señor. Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Esto es maravilloso, amados. Vamos a ver. Y bueno, vemos acá el contenido que vamos a estar viendo en estas nuevas clases. Los pasos, ¿verdad? Las mentiras que nos atan. La verdad que nos hace libres. Mentiras, mentiras, mentiras y más mentiras. La mentira de estoy solo. La mentira de es imposible. La mentira de yo puedo. Tengo miedo. Pero todo el mundo lo hace. No hay justicia en el mundo. Dios no perdona a alguien como yo. No puedo aguantar. ¿Por qué sufrimos si solo tuviera más dinero? Todas las religiones llevan a Dios. Vea todos estos temas tan interesantes, amado, y los vamos a estar viendo en este nuevo volumen. Bueno, tenemos la guía del maestro, ¿verdad? Ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? En las clases pasadas, que es una guía que me sirve a mí, ¿verdad? Para enseñar. Y bueno, el versículo en el que va a estar girando todo este volumen 4 es Juan 8, 31, 32. Así dice la palabra de nuestro Señor. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vea qué palabra más poderosa, amado. Esta palabra es espectacular. Hay que memorizar esta palabra. Si vosotros permanecéis en la palabra, amado, seréis verdaderamente discípulos de Cristo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad nos hará libres. Conoceremos la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice que esa verdad que Él nos hará libres. Esto es espectacular, amado. ¿Cuál es nuestra condición? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, completamente condenados porque no creíamos en el unigénito Hijo de Dios, cautivos, encadenados, esclavos del pecado, mas Él nos ha venido a ser libres. Muy bien, y vamos al paso número 1. Las mentiras que nos atan, nos atan. Hay un montón de mentiras que nos atan, nos tienen prisioneros, con grilletes en las manos, en los pies, atados. Vamos a ver de qué trata esta clase. Vemos por acá la serpiente y Eva. Vamos a ir un poco al pasado, al huerto del Edén, y vamos aquí, siguiendo el texto. Hoy en día nos encontramos en medio de una gran batalla, porque hay tantos cristianos que viven derrotados o desanimados. Algunos viven esclavizados por su pasado, ya sea por sufrir consecuencias de sus propios pecados o por el daño que les han causado otras personas. Otros son incapaces de vencer sus debilidades. Parece que viven atrapados por una fuerza que no les permite ser libres del fracaso y de la derrota. ¿Qué
pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ir a la número 1 y vamos a volver al huerto del Edén. Volviendo al huerto del Edén, podemos entender el origen de nuestros problemas. Todo comenzó con unas simples mentiras. Génesis 3:1 dice que la serpiente, ¿cómo era esta serpiente? ¿Qué dice la palabra en Génesis 3:1? Vamos a la palabra. La más astuta entre todas las bestias. Sí, ya dijiste la respuesta. Es astuta. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Génesis 3:1. Podemos ver su astucia en las mentiras que usó para engañar a Eva. Apunte las mentiras que se encuentran en Génesis 3 del 1 al 7. Vamos a ver. Aquí yo tengo la palabra. En el versículo 1 dice que era astuta o engañosa. Le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, distorsionando la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, sembrando dudas. En el versículo 4 y 5 les dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amado, lo que les está dando a entender a ellos acá es, Dios les está ocultando algo bueno. Pueden ser como él sin obedecer. Vea esta mentira. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es como si Dios les oculta algo bueno. Pueden ser como él. Vea qué astuta que es. Y en el versículo 6 dice que el fruto era bueno y agradable, pero le dio la sabiduría que ella buscaba. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y amado, esto no le dio la sabiduría que buscaba, sino más bien vergüenza, miedo y lo más terrible que nos pudo ocurrir, amado, la separación de Dios y el hombre. Vea qué tremendo. Y aquí me salté esto, pero ya lo vamos a ver. Dice compare con el capítulo 2. ¿Qué fue lo que dijo Dios en el capítulo 2? En el versículo 16 y 17. Vamos a ir un momentito ahí. Aquí rápidamente la comparación. Lo que Dios realmente dijo en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16 y 17. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que la serpiente distorsionó en el capítulo 3, en el versículo 1? Hace una pregunta, sembrando la duda, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. No, no les dijo que de ningún árbol, solo les dijo que de uno no. Entonces, Dios dijo, de todo árbol podrás comer. Y la serpiente torció diciendo, no podéis comer de ningún árbol. Solo había un árbol prohibido, amado. Estamos comparando los textos, ¿verdad? Entre lo que dijo Dios y dijo la serpiente, torciendo la verdad. Solo un árbol estaba prohibido, mientras que la serpiente hace parecer como que todo estaba prohibido. La restricción era mínima, mientras que la serpiente lo presenta como total. Todos. Hace ver a Dios como un Dios restrictivo. Amado, Satanás no inventó una mentira nueva. Tomó la palabra de Dios y la exageró, la distorsionó. Y esta sigue siendo su táctica hoy en día, amado. No ha cambiado. Sus estrategias siguen siendo las mismas. Sus estrategias siguen siendo las mismas. Ya casi vamos a avanzar en esa dirección. Vamos a ir a la número 2. Era más inocente Adán que Eva. ¿Por qué? Versículos 6 y 12. ¿Qué dice la palabra? Le dice a Adán cuando el Señor los descubre. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Y Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste, que
tú me diste, me dio del árbol y yo comí. Amado, Adán no era más inocente que Eva. Estaba con ella. En el versículo 6 nos damos cuenta que eso era así. Él estaba ahí, no intervino. Leemos la palabra completa. Creo que no la hemos leído completa. Vamos a salir ya de esa duda. Así dice la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Estamos en el versículo 6, ¿verdad? Adán estaba al lado de ella, amado. Y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Dios que estaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y bueno, ahí continúa la historia, amado. Dios maldice a la serpiente y dice otras cosas también. Pero ya estamos en contexto. Entonces, ¿era más inocente Adán que Eva? En la número 2, amado, Adán no era más inocente que Eva. Estaba con ella y no intervino, amado. Comió voluntariamente y luego culpó a Eva y a Dios mismo. La mujer que me diste, que tú me diste. Ambos cayeron y además Adán evadió su responsabilidad. Vea qué fuerte, amado. Adán tenía una responsabilidad. Vamos a hablar un poco sobre eso porque es muy importante. La responsabilidad era específicamente de Adán, amado. Era muchísimo mayor que la responsabilidad de Eva por varias razones. Uno, Adán recibió directamente el mandato. En Génesis 2, 16, 17. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? El texto es claro, amado. Dios le dio el mandato a Adán antes de que Eva fuera creada. Lo podemos ver en Génesis capítulo 2 del 15 al 17, incluso en el versículo 22, amado. Él era como un guardián o un custodio del jardín. Incluso Pablo lo reconoce explícitamente en Primera de Timoteo 2:13. Este versículo no está ahí, amado, pero usted lo puede anotar. Primera de Timoteo 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Segunda razón, Adán estaba presente y guardó silencio, amado. En Génesis 3:6 dice que Eva tomó el fruto y dio también a su marido, el cual estaba con ella, evidentemente. Incluso estaba durante toda la conversación con la serpiente, amado. Él estaba ahí, estaba al lado de ella. No intervino, no corrigió, no protegió, amado. Su silencio fue una forma de consentimiento. Aquí traigo un comentario que señala, amado, que la pasividad de Adán es tan culpable como la curiosidad de Eva. Vea qué interesante. Otra razón, amado, a pesar de todo esto, de que él evadió su responsabilidad, la responsabilidad que Dios le había dado a él, culpó a otros. Vea cómo nos lavamos las manos, amado. Cuando Dios le confronta
30, Adán responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En una sola frase culpó a Eva y a Dios. La mujer que tú me diste. Amado, este es el primer ejemplo bíblico de evasión de responsabilidad personal. Otra razón, amado, Pablo señala a Adán como el responsable, amado. Romanos 5:12. Este versículo tampoco está acá, pero usted lo puede anotar. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. No dice que por una mujer, aunque Eva comió primero, amado, no dice que por una mujer. Esto es porque Adán tenía la responsabilidad. Él tenía el liderazgo y su pecado no fue solo personal, amado. Fue representativo para toda la humanidad. El pecado entró en el mundo por un hombre. Es lo que señala Pablo en Romanos 5:12. Y amado, ¿qué aprendemos de esto? Que el liderazgo trae responsabilidad. Por tanto, ignorar el engaño o permanecer en silencio cuando vemos el error no nos hace inocentes. Dios siempre pregunta primero al que tiene mayor responsabilidad. ¿Quién tenía mayor responsabilidad? Adán. Mucha gente señala a Eva y siempre la señalan a Eva y hacen chistes sobre las mujeres. Y no, amado, la mayor responsabilidad la tenía Adán. Y el pecado entró al mundo por un hombre, no dice que por una mujer. Número 13. Vamos a seguir hablando de esto. Si fuera hoy, tal vez el diálogo sería algo así. Vea lo que dice acá. Satanás: ajá, Dios te ha prohibido todo como si no quisiera que te divirtieras. Basta ya de tantas reglas, disfruta tu vida, sé libre y no aburrido. No te preocupes, nada te va a pasar. Ya nadie cree en esas fábulas del infierno. Es un invento de los viejos para asustarte, infundir temor. ¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para ti o solo tenerte controlado? Esas reglas solo frenan tu libertad y tu felicidad. ¿Cómo vas a lograr el éxito en este mundo con tantas restricciones? Eva diría: se ve bonito, lo quiero, me lo merezco. ¿Por qué me voy a negar este placer? No creo que sea tan malo. Además, a nadie le hago daño. Nadie me ve. Eso es, amado, como ojos que no ven, corazón que no siente, como dicen por ahí. Y Adán justificando su pecado. Ella lo hizo porque yo no puedo. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo hace lo mismo. No es culpa mía. La mujer que me diste por compañera me dio de comer. Soy hombre. ¿Cómo esperas que no pueda resistir tantas tentaciones? ¿Qué dirán mis amigos si no los acompaño? Se burlarán de mí. Y Eva diría: la serpiente fue demasiado convincente. Además, Adán hizo lo mismo. Vea qué interesante traer esto al presente, amado. Lo mismo sucede hoy, volviendo a la pregunta de arriba: ¿por qué hay tantos cristianos que viven derrotados? Una de las principales razones es que constantemente se están engañando a sí mismos al prestar atención a las mentiras que el diablo y el mundo les cuentan. Al no detectar el engaño, inconscientemente le permiten al enemigo dirigir sus decisiones y como resultado tienen garantizada su derrota. A veces ni siquiera se dan cuenta que están en problemas. Ve, amado, Satanás miente y miente desde el principio. Él es mentiroso, padre de mentira desde siempre. Él miente, él engaña, él conoce la palabra de Dios, se la conoce para arriba y para abajo, amado, y él la utiliza de una forma en que la distorsiona para engañarnos. Amados, somos libres porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos libres, libres, libres. Él es libre y nosotros, por estar hechos a su imagen y semejanza, también somos libres, libres para decidir lo que nosotros queramos. Podemos ir por el camino que nosotros queramos, ser quien nosotros queramos, pero Dios te dice: yo te aconsejo que me sigas, que obedezcas mis mandamientos. Mi palabra es buena
buena para ti. Estás diseñado para vivir en ella. Esto es lo que Dios nos presenta, amado. Pero somos libres, libres para hacer lo que queramos. Se llama libre albedrío. Y si bien es cierto, podemos tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que queramos, amado, somos esclavos del pecado. No se ve. Nuestras estructuras, nuestra humanidad no nos permite verlo con claridad. Hay una venda completamente. Libres para hacer lo que queramos, pero esclavos del pecado. ¿Y quién es el único que nos liberta del pecado, amado? Solo nuestro Señor Jesucristo. Él es quien rompe esas cadenas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres del pecado. Es curioso, tenemos la libertad de hacer lo que queramos y de tomar las decisiones que queramos, pero espiritualmente somos cautivos del pecado. Nacemos muertos espiritualmente. Por eso es importante nacer de nuevo. Esto es muy profundo, amados. Satanás promete aquí, en el cuadrito. Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honor y paga con desgracia. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancia y paga con pérdida. Promete vida y paga con muerte. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma, amado? Engañado por todas estas mentiras de Satanás. ¿De qué nos sirve ganar el mundo, amado, si perderemos nuestra alma? Engañados completamente por el sistema de este mundo. Aquí yo les traje unos comentarios para ver un poquito más profundo qué es este árbol del bien y el mal, amado. Según lo que dice acá, este árbol, amado, según algunos estudiosos, representa algo profundamente teológico, el derecho exclusivo de Dios de definir lo que es bueno y lo que es malo. El árbol de la ciencia, del bien y el mal, en el hebreo antiguo, no se refiere simplemente a información moral, sino a la autoridad soberana de establecer los estándares morales. Es decir, quien come de ese árbol está declarando: yo decidiré por mí mismo qué está bien y qué está mal, sin depender de Dios. 3 puntos claves. No era un conocimiento prohibido. Dios no temía que el hombre se volviera demasiado sabio. El árbol era el símbolo del límite entre el creador y la criatura. Reconocerlo era un acto de adoración y violarlo era un acto de rebelión. Recordemos que Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles del huerto. Y amado, solo le dijo que no comiera de uno, solo uno. Era un mandato. Él lo que tenía que ser era ser obediente. Amado, era una prueba de confianza. Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios. No necesitaban ese conocimiento porque ya tenían acceso directo a la fuente de toda verdad. Esto es muy importante. Ellos no necesitaban ese conocimiento. Vea qué fuerte. Nunca lo necesitaron, no lo necesitaban. Si la fuente es Cristo mismo, es Dios mismo. Hay cosas que no necesitamos en nuestra vida, amado. Dios es todo para nosotros. Su palabra es suficiente, amado. No necesitamos buscar en otro lugar. Y como punto número 3, la consecuencia fue exactamente lo prometido, pero al revés. Sí conocieron el bien y el mal, entre comillas, sí lo conocieron, con culpa, con la vergüenza que sentían y con la separación de Dios. Y aquí hay un comentario de otro señor estudioso. El hombre que come del árbol no se convierte en Dios, se convierte en juez de Dios. Muy interesante. Amado, el punto es que ellos no necesitaban esto. Ellos ya tenían una comunión perfecta con Dios. Pero es muy interesante que somos libres, amado. Podemos tomar la decisión que nosotros queramos, probar lo que nosotros queramos. Somos libres. Dios no crea robots. Dios no crea seres que solo pasan inclinados delante de Él porque Él así lo programó desde el principio. No, porque entonces el amor verdadero no tendría lugar, amado. Vea qué interesante y qué importante. Dios quiere que le amemos voluntariamente, no porque Él lo programó desde un principio cuando nos formó y nos creó. Dios quiere que estemos del lado de Él por nuestra propia decisión. Esto es amor real, lealtad
pura. Por eso Satanás, aun siendo perfecto, cuando estaba delante de la presencia de Dios, fue lleno de maldad, de vanagloria, queriendo ser igual a Dios. Y vea, cayó. Se enalteció su corazón por la hermosura que él tenía y cayó. Aun siendo el sello de la perfección, como lo describe la palabra, lleno de sabiduría, era un ser sabio y aún así, amado, fue lleno de maldad. Tomó su propia decisión, quería ser igual a Dios. Se amaba más a él mismo que a Dios. ¿Quién lo creó? Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Todos los seres, lo sabemos. Y creó también al hombre, solo que al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Y eso es algo que Satanás no tiene, amado. Por eso nos odia tanto, nos detesta completamente. Ya se los he dicho antes, Satanás nos odia completamente. Va a hacer todo lo posible para destruirnos, para acabar con nosotros. Tenemos que estar despiertos. Siempre está con sus dardos mentirosos por ahí, ¿verdad? En todo momento nos odia completamente. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Qué interesante. Vemos también acá que generalmente la mujer, amado, tiene influencia sobre su marido. Y amado, esta influencia puede ser tanto para bien o para mal. Este es otro tema fuerte también, porque usted, amada, usted podría estar derribando su casa a través de la influencia que usted tiene sobre su esposo. Procuremos que nuestra influencia sea buena, que la fuente de esa influencia sea Cristo, para influenciar de buena manera nuestra casa, nuestro hogar, porque hay muchas quienes influencian para mal, amado. Hay muchos temas sobre los cuales hablar acá. Y bueno, la responsabilidad de Adán, que ya habíamos hablado de ella. Definitivamente, Adán es tan culpable como Eva de toda esta situación, pero la responsabilidad mayor la tenía Adán y el pecado entró al mundo por él, no por ella. Eso nos tiene que quedar claro. Dios le dio la palabra a Adán, no se la dio a Eva. Él como cabeza en esa relación tenía que informar y creo que lo hace porque incluso Eva le responde a la serpiente, solo que la serpiente distorsiona todo, pero Adán está ahí, ¿verdad? Y me imagino que también hipnotizado por lo que estaba diciendo la serpiente. Amado, muchas veces el diablo nos manda dardos y dardos y dardos engañosos y solo podemos apagar esos dardos, amado, con la palabra de Dios. Necesitamos tener palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, para bloquear todas esas mentiras del diablo. Si estamos siempre escuchando las mentiras del diablo, vamos a vivir derrotados siempre, amado. Nunca vamos a salir de ahí, nunca vamos a avanzar, vamos a estar desanimados. Por eso es importante que la palabra de Dios esté en nosotros. La batalla que tenemos es en nuestra mente. Necesitamos bloquear todos esos dardos mentirosos. A base de mentiras destruye Satanás a todo el mundo, amado. Y a veces como hijos de Dios nos dejamos engañar por esos dardos mentirosos, porque no estamos en lo que estamos y no estamos conectados con el Señor. No estamos con la palabra. Claro, viene el diablo con un dardo mentiroso y le creemos a su mentira. Nos dejamos influenciar. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá mi pareja? ¿Qué dirá la gente? Y estamos más preocupados por lo que piensa la gente de nosotros que por lo que Dios nos enseña. Este mundo y sus placeres pasan, amado, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, creo que ya nos extendimos mucho en esta parte, así que vamos a avanzar. La segunda parte es muchísimo más corta, pero también hay cosas interesantes. Siento que esta clase es muy larga, amado. Hay mucho de qué hablar. Creo que no tengo todos los temas, pero vamos a avanzar. Si usted más bien puede seguir conversando sobre esto, amado, hágalo en su iglesia local, hágalo con sus hermanos en Cristo. Continúe hablando sobre este tema porque es muy interesante, es muy importante en nuestra vida. Lo que vemos es que Satanás siempre anda con mentiras y esto viene desde el huerto del Edén, amado. No podemos seguir creyéndole a sus mentiras y dejándonos llevar por sus mentiras. Caemos en esas mentiras y desobedecemos a Dios y después vienen los momentos difíciles por causa de esas decisiones que tomamos y en la mayoría de los casos
nosotros vivimos derrotados, no podemos salir de ahí, nos cuesta, nos metimos en un lugar de donde nos cuesta salir, no tenemos las herramientas, no tenemos la palabra para salir de ahí. Paso más tiempo prestándole atención a las mentiras del diablo que leyendo la palabra. No puede ser. Si las palabras que dan vida a las personas, a nosotros, son las palabras de Dios, su palabra está viva, es viva y eficaz. Le decían sus discípulos, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna? Estas palabras son para siempre, amado. Y el amor de Dios plasmado en su palabra es para siempre. Es nuestro, nos pertenece, es para siempre. Ese amor no se acaba, amado. Ese amor es para siempre. Tengamos eso siempre presente. Muy bien, el arma principal del diablo. Juan 8:44 describe al diablo así. Siempre ha sido un asesino quien no permanecía en... Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Amado, mentir es del diablo, ya lo sabemos, ¿verdad? No mienta, no mintamos, amado. Y si lo hacemos, pidámosle perdón a Dios lo más pronto posible. El padre de la mentira es Satanás. Y no existen mentiritas blancas, amado. No, 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 no. El padre de la mentira es Satanás. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él es la verdad. Cristo es quien dice la verdad, mientras Satanás miente desde el principio. Esta es una verdad bíblica que tenemos que manejar, amado. La mentira no es de Dios, jamás. Entonces, siempre ha sido un asesino, quien no permanecía en la verdad, porque no hay verdad en él. Es mentiroso y es padre de mentira. Así llenamos estos espacios, amado. Asesino, que no permanecía en la verdad, porque no hay verdad en él. Es mentiroso y padre de mentira. La mentira es su principal arma para engañar, intimidar, esclavizar. Aunque obra a través de la brujería y la posesión demoníaca, puede lograr lo mismo con una simple mentira. Amado, el enemigo se mueve en la brujería y toma posesión de personas, pero puede conseguir y lograr lo mismo con una simple mentira. No necesariamente con temas sobrenaturales, sino con una simple mentira. Por ejemplo, si logra convencernos que el dinero nos hará felices, seremos tentados a hacer lo que sea para tener más, aun si tenemos que engañar o herir a otros. Vea qué fuerte, amado. Las mentiras del dinero. Y Jesucristo señala el engaño de las riquezas. En Proverbios la palabra dice que las riquezas son como una fortaleza para el hombre rico en su imaginación. Parafraseadamente se los digo, amado. Es una fortaleza en su imaginación. Amado, nunca ponga su confianza en las riquezas. Las riquezas no salvan a nadie. Es cierto, el dinero es importante. Se utiliza en este mundo y nos da muchas facilidades y nos da acceso a recursos que no todos pueden alcanzar. Pero nunca el dinero puede ser el centro de nuestra vida. No se puede servir a dos señores, dice la palabra. O amas a Dios o amas a las riquezas. Esto es un ejemplo, amado, de las mentiras de Satanás con respecto al dinero. Y el Señor nos enseña sobre el dinero. Nos enseña a ser buenos administradores de nuestras finanzas, a compartir lo que tenemos con otros. Nos invita a practicar la hospitalidad, a ayudar a otros. Nos enseña que es mejor dar que recibir. Pero hay gente que vive engañada por tener mucho dinero, amado. Tienen tanto dinero que no saben ni qué hacer con él y no viven tranquilos, no tienen paz. Es que hay cosas que el dinero no puede comprar, amado. No puede comprar el amor, no puede comprar la amistad, no puede comprar la salud, no puede comprar la paz. Y Jesucristo habla del engaño de las riquezas, amado.
No es que ser rico esté mal, amado. El problema está cuando ponemos nuestra confianza en nuestras riquezas y no en Dios. Hay muchos hombres de la Biblia que eran hombres ricos, millonarios podría decirse, tenían muchas posesiones, incluso el rey Salomón y toda la sabiduría que este hombre tenía. El dinero no es un problema, amado. El problema es cuando ponemos nuestra confianza en Él y no en Dios. Tenemos que entender esta palabra. Muy bien. Número 5. Aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos, ¿qué dice la palabra? En Juan 8:45. Y aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos no creen. La palabra dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Algunos no creen, amado. Jesús enseñando la verdad y algunos no creen. ¿Por qué? Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vea qué fuerte esta palabra, amado. Esta palabra la dice Jesús. Prestémosle mucha atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando vienen directamente de Él. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Aunque Jesús enseñaba la verdad, amado, algunos no le creían. El que es de Dios oye las palabras de Cristo, mientras el hijo del diablo no quiere escuchar y mucho menos creer. Al tapar sus oídos, aquí siguiendo el texto, permite que la mentira lo arrastre hacia el mal, amado. Y aquí hay un alto. ¿A quién está escuchando? ¿Está escuchando al diablo y sus mentiras o está escuchando la voz de Dios, amado? Y usted dirá, amado, pero ¿cuál es la voz de Dios? No la escucho. Amado, la palabra. Tiene la palabra, amado. Memorícela. El Espíritu Santo le va a ayudar, amado. Su palabra. Esa es su voz, su carácter, sus pensamientos. La misión la encontramos ahí. Nuestra libertad está ahí. Buenos consejos hallamos ahí para nuestra vida diaria. Muy bien. Número 6. El mundo tiene una versión de la verdad, entre comillas, totalmente diferente a la nuestra. ¿Cómo percibe las cosas de Dios el creyente? Primera de Corintios 2:14. Así dice la palabra. Quien no tiene el Espíritu Santo considera que las cosas de Dios son locura o tonterías. No las puede comprender porque se requiere discernimiento espiritual para evaluarlas. Y el versículo 15, por el contrario, la persona guiada por el Espíritu tiene la capacidad de evaluar y discernir las cosas. Sin embargo, su vida y sus motivaciones espirituales no pueden ser verdaderamente juzgadas o comprendidas por quien no posee el Espíritu. En estos dos versículos, amado, en el 14 encontramos el contraste entre el hombre natural y en el 15 el hombre espiritual. Mientras para uno las cosas de Dios son una locura, el otro es guiado y tiene la capacidad de evaluar y discernir las cosas. Este es el contraste entre el hombre natural y el que es espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual juzga y discierne las cosas para distinguir entre lo falso y lo verdadero, para tomar decisiones sabias. Así tenemos que ser, amado, dejarnos guiar por el Espíritu, no andar tomando decisiones así a lo que salga. Hay que tener cuidado, amado. Seamos espirituales, tomemos decisiones a la luz de la palabra de Dios, porque si no lo hacemos, entonces va a venir el diablo con sus mentiras, nos va a enredar y vamos a terminar cayendo o vamos a terminar en un problema. Aquí, amados, nuestra cultura constantemente desprecia los valores bíblicos. Esto es una completa verdad. Miran al evangelio como algo ilógico y restrictivo. Mucho de lo que el mundo nos enseña como la verdad es mentira. Las cosas salen mal para el incrédulo porque su vida está construida sobre algo falso. Se convierte en esclavo de la mentira. Para él no hay absolutos. Más bien cree que la verdad es algo relativo, dependiendo de la época y las circunstancias. Cada quien hace su propia verdad o realidad. Desecha las normas bíblicas porque cree que los hombres hacen las reglas, no Dios. Amados, se ha dicho que la Biblia existe para controlar las masas. En mi opinión, es una completa mentira, amado. Si realmente la palabra de Dios estuviera en todas las casas de
todo el mundo, amado, todo sería diferente. Es falso. Cuando estamos a la luz de la palabra, nuestra senda es iluminada, nuestros ojos son abiertos, nuestra vida cambia. El Espíritu Santo es quien hace esta obra en nosotros, amado. Y cuando nos exponemos a la palabra de Dios, Él comienza a hacer su obra en nosotros. Entonces es imposible, amado. No puede controlar a las masas si realmente no está en nuestra mente. Ni siquiera la leemos. Hay Biblias que están en las casas y nadie las abre, amado. Están ahí solo para que les siga cayendo más polvo encima. Y nosotros con el arma más poderosa del universo en nuestra casa, la espada del Espíritu Santo, amado, la palabra de nuestro Señor. Si su palabra estuviera en la mente de todas las personas, todo sería diferente. La gente realmente amara, sería amable, bondadosa, ayudaría a otros. Ojalá la influencia de Dios estuviera en todo el mundo, pero no es así. Otro intento de querer hablar de la religión y del cristianismo, de desacreditarlo completamente. Es falso. Aquellos que conocemos la palabra de Dios sabemos que cuando realmente nos exponemos a la palabra de Dios, todo cambia. Dios no nos deja igual. Ya no somos los mismos, amado. Hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Y queremos saber más, queremos conocer más quién es Jesús y toda su revolución, porque es una revolución completamente. Muy bien, era solo un pequeño ejemplo que quería dar, porque la gente, como decía el texto, constantemente desprecia los valores bíblicos. Amado, lo que enseña la Biblia es bueno, no hay nada malo ahí, es bueno. Lo que Dios nos enseña es bueno para nosotros, nos aviva. Hay historia, hay ciencia, hay enseñanza para nosotros, para la vida diaria. Todos los problemas de nuestra vida los podemos resolver ahí, leyendo la palabra. Hay una palabra de Dios para cada una de las situaciones que tenemos en nuestra vida, amado. Es una verdad. Búsquela y la hallará. Hay una verdad de Dios ahí para libertarnos, para sacarnos de la situación en la que estamos. La suma de su palabra es verdad. No es 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 1.000.000. La suma de su palabra es verdad. Eso es como el resultado de pi. ¿Cuánto es pi? Hablando de matemáticas, 3,14, amado. Y siempre será así, no cambia. Así es la palabra de Dios. Es igual a la verdad. Hay términos matemáticos que tienen cálculos exactos, que no cambian nunca. Siempre es el mismo resultado. Así es la palabra de Dios. Es igual a la verdad. La suma de su palabra es verdad. Cuando juntas todas las palabras de Dios, es igual a la verdad. Un resultado que no cambia. Es como cuando sumamos 5 más 5, 10. Así, amado. Así de exacto. Así es la palabra de nuestro Señor. Muy bien, vamos a continuar. Número 7. Mientras tanto, Primera de Corintios 2:15 dice que el hombre espiritual juzga y discierne todas las cosas. Puede distinguir entre lo que es falso y verdadero para tomar decisiones sabias. Las lecciones que siguen en este manual nos advierten sobre mentiras comunes. Podremos detectar lo que es falso solo si estamos familiarizados y conocemos bien lo que es la verdad, la palabra de Dios. Amado, en todas estas clases que se vienen, vamos a detectar todo aquello que es falso. Pero para eso necesitamos la verdad. Necesitamos que la palabra de Dios esté en nosotros. Si no, no lo vamos a poder ver como una mentira o como algo falso, que es lo que le pasa a la gente de este mundo, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Muy bien, alto. Algo práctico. Cuando un cristiano habla la verdad de la Biblia, muchos lo van a rechazar. Esta es una verdad, amado, porque sus mentes están bloqueadas. No pueden aceptar ni entender la verdad. El hecho de que nuestro mensaje no sea aceptado por la mayoría no debe desanimarnos, sino más bien desafiarnos a seguir nadando contra la corriente de tantas creencias populares que se basan en falsedades. También
bien, amados, debemos de estudiar y prepararnos. Tenemos que estar listos para defender esta verdad, preparados para defender la verdad, para defender nuestra fe. Cuando alguien nos demande razón sobre nuestra fe, debemos de estar preparados también. Pero no nos desanimemos, sigamos orando y sigamos compartiendo de Cristo. Recordemos que esta no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo, amado. El Espíritu Santo es el que hace este cambio en nosotros. Es el que trae convicción de pecado, de juicio y de justicia a las personas. Muy bien, número 8. Apunte 3 ejemplos de mentiras que le han afectado en el pasado. Bueno, es personal. Usted puede anotar las que usted considere. No tiene que decirlas. Yo aquí traje algunas. Por ejemplo, no soy suficiente bueno para que Dios me ame. Un pequeño pecado no hace daño a nadie. Puedo manejar esto solo. No necesito de Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Miles de mentiras, amado. Eso solo es un pequeño ejemplo. Muy bien, vamos a leer acá y hacemos el falso y verdadero. La parábola de la vaca. Un hombre obstinado parecía no convencido cuando discutía con el famoso Abraham Lincoln. Entonces Lincoln le preguntó, ¿cuántas patas tiene una vaca? Por supuesto que 4, le contestó con disgusto. Así es, afirmó Lincoln. Ahora supongamos que toma la cola de la vaca y la llama también una pata. ¿Cuántas patas tendría la vaca? 5, contestó el hombre confiadamente. Allí se equivoca, dijo Lincoln. El llamarle pata a la cola de una vaca no la convierte en una pata. Muy interesante. Muchas personas hoy creen equivocadamente que cada persona decide por sí misma qué es bueno y qué es malo. Dicen que las normas bíblicas son demasiado anticuadas como para adoptarse en nuestro mundo cambiante. Aunque la sabiduría popular dice está bien, no quiere decir que así sea. Creen que el pecado no es pecado solo porque no le llaman por su nombre correcto. Esta semana escuche a otros para ver si ve ejemplos de esta forma de pensar a su alrededor. Amado, la gente está muerta espiritualmente. Tenemos que entender esto. Muchos realmente ni siquiera saben que están en pecado. Necesitamos orar y compartir de Cristo a las personas, con amor, con respeto, por supuesto, y el Espíritu Santo hará la obra en la gente. Usted simplemente siga compartiendo de Jesús y seguramente Él añadirá a los que han de ser salvos, amado. Cuando usted siembra la semilla, en algún momento dará su fruto, ¿verdad? La palabra de Dios no regresa vacía y en algún momento eso florecerá, amado. Pero hay gente que no ha escuchado tan siquiera de Cristo. Entonces, por eso hay que compartir este evangelio. Hay que compartir esta buena noticia. Porque muchos seguirán llamándole a una cola otra pata, tomando como ejemplo esta parábola. No porque diga que la cola es una pata, eso es así, amado. Son dos cosas completamente diferentes. Muy bien. Para crecer, lea Lucas 1:7 esta semana, un capítulo por día. Si usted ya tiene su lectura diaria de la Biblia, maravilloso. Continúe en esa dirección. Pero aquí hay una sugerencia. Y la palabra a memorizar es la siguiente, la vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Ustedes son de su padre, el diablo. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso. Es el padre de la mentira. Esa palabra hay que memorizarla porque hay que llamar al diablo mentiroso, padre de mentira. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, es un mentiroso desde siempre y no cambia. Falso y verdadero. Y finalizamos. La causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo. Verdadero. Ajá, verdadero. Vamos de nuevo. La causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo. Ok, vamos a explicar esto, porque tal vez en la clase no lo vimos claro, porque sí hablamos mucho del diablo y pareciera que fuera verdadero. Pero ¿por qué? Falso. Ajá, ¿por qué es falso?
eso. Tengo acá algunos versículos de apoyo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el diablo está ahí siempre con sus dardos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la causa principal. Amados, la afirmación es falsa, porque la causa principal de nuestro pecado en la vida cristiana somos nosotros mismos, nuestra propia naturaleza caída, nuestros deseos y nuestra voluntad. Sería muy fácil decir, resulta que cometí un delito grave, de esos que nos revuelven el estómago, amado. Ay, es que fue el diablo en mí, el diablo me usó. Amado, perdón por esta expresión, pero qué carebarro, amado. Somos nosotros mismos, amado. No siempre el diablo tiene la culpa. El diablo está ahí con sus dardos mentirosos, pero somos nosotros los que le damos acceso, si sí o si no. Somos nosotros los que desarrollamos toda la idea y la ejecutamos. Habrá uno que otro que sea poseído por el enemigo, pero generalmente somos nosotros mismos, amado. Nos encanta echarle la culpa a otros y somos nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza caída y nuestros deseos, nuestros malos deseos, nuestra voluntad. Versículos que lo confirman. Usted puede anotarlos, amado. Esto es muy importante. Santiago 1, 14, 15. Dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. La concupiscencia es el pecado que aún hay en mí, amado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. El origen está en nuestros propios deseos, no en el diablo directamente. ¿Cuáles son mis deseos? También tenemos Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios nos conoce perfectamente, amado. A veces ni nosotros mismos nos terminamos de conocer. El problema está dentro del corazón humano, no afuera. No es el diablo, amado. También tenemos Marcos 7, 21, 23, para que usted lo anote, amado, amada. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No salen del diablo, no vienen de afuera, nacen aquí adentro, en el corazón de nosotros. Entonces, ¿cuál es el rol del diablo, amado? El diablo es tentador y engañador, pero no puede obligarnos a pecar. Su arma, como vimos en esta clase, amado, es la mentira. Él presenta la tentación, pero nosotros elegimos ceder o resistir. Decir que el diablo me hizo pecar es exactamente la misma excusa que usó Adán en el jardín: evadir la responsabilidad personal. Amado, Jesús mismo señala el interior como la fuente de todas estas cosas, de todos estos pecados, amado. Entonces, el diablo tienta, engaña y acusa. Nuestra naturaleza caída es la causa principal y nuestra responsabilidad es elegir obedecer a Dios. Muy bien, vuelvo al falso y verdadero. La causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Ahora sí, los no creyentes creen que nuestro mensaje es una locura. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, así es, sí. El arma principal que tiene Satanás es la brujería. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, completamente. El arma principal del diablo es la mentira. Oramos. Gracias, precioso Dios, por esta clase tan increíble, tan maravillosa. Gracias, Señor, por mostrarnos todas estas mentiras que nos atan. Gracias, Dios. Gracias por esta palabra. La atesoramos. Permítenos ponerla en práctica cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a vivir en tu verdad constantemente, Señor. Protege nuestra mente de los dardos mentirosos del enemigo, Señor. Protégenos a nosotros, a los de nuestro hogar, a nuestros amigos, Señor. No dejes, Dios, que Satanás con sus mentiras continúe destruyendo la vida de la gente, Señor. Oramos porque cada uno pueda tener un encuentro personal contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos acá: Stephanie, Mayra, Carola, Sara, Damaris, Victoria,
Victoria y las otras personas que estuvieron conectadas también y todos los que verán la repetición en YouTube, Señor. Bendícelos a todos y a cada uno. Que tu misericordia y tu bondad y las riquezas de tu presencia y tu gloria, Señor, sea con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.